Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la segunda mesa de este encuentro. Vamos a iniciar con la mesa del patrimonio y las coyunturas sociales. Esta vez vamos a tener como comentarista a la doctora Emma Cecilia Barraza Gómez, y ella es doctora en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en historia por la misma institución y forma parte del Sistema Nacional de Investigación de CONACYT. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras, donde imparte materias relacionadas al patrimonio cultural y su planeación, preservación y política. Entre su vida de investigación se encuentra el estudio del patrimonio urbano, la historia urbana y la gestión del patrimonio cultural, material, inmaterial y ambiental desde un enfoque social. La doctora Barraza forma parte del comité académico del seminario La Ciudad y sus Patrimonios y participa en el Consejo Social Consultivo de la Ley Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México. También tenemos como comentarista al doctor Alejandro Jiménez Vaca, que va a estar en línea, y él es un doctor en arquitectura, maestro en arquitectura y arquitecto por la UNAM, profesor investigador de la CEPI y de la ESIA, Unidad de Camachaco, del IPN. Ha impartido diversos cursos relacionados con el patrimonio arquitectónico, la restauración arquitectónica, teoría e historia de la arquitectura. Actualmente es coordinador académico del programa de doctorado en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo en la CEPIESIA, y tiene diversas publicaciones referentes a la tecnología hidráulica virreinal, la lectura histórica, arquitectónica y la ingeniería virreinal. Ha recibido diversas distinciones como la medalla Alfonso Caso 2013 por los estudios más destacados. En el posgrado de arquitectura. Es Premio Nacional de Lina Francisco de la Maza de 2018 a la mejor investigación, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nivel mundial. Ahora, como nuestra primera ponencia, tenemos el graffiti, unión y discordia entre los especialistas de la conservación del patrimonio digital. Para esta ponencia tenemos a la arquitecta Jessica Andreira Huerta García, del Instituto Politécnico Nacional. Ella es licenciada en restauración, egresada de la licenciatura en restauración del ENCRIM, Manuel del Castillo Negrete, especialista en restauración arquitectónica, egresada de la especialidad en restauración arquitectónica de la ESA de Camachalco, del Instituto Politécnico Nacional. Cursa el tercer semestre de la maestría en conservación y restauración arquitectónica en la ESA de Camachalco. Laboró en la insignia nacional Basílica de Guadalupe, restaurando la obra inmueble. Ha brindado asesorías para la restauración de bienes muebles e inmuebles para empresas privadas desde 2019. Labora para la conservación del Palacio Nacional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Solamente recordar que tenemos 15 minutos para la ponencia. Vamos a tener una sesión de comentarios al final de todas nuestras ponencias. Y adelante. Bueno, pues buenas tardes, mucho gusto. En esta ocasión yo les voy a hablar un poco de lo que estoy desarrollando en mi tema de tesis, en mi tema de investigación de la maestría, y que va mucho en torno a lo que es el graffiti y cómo este afecta lo que son principalmente las edificaciones históricas en el centro histórico de aquí de la Ciudad de México. Para comenzar, pues bueno, entender que el graffiti tiene diferentes, digamos, vistas o diferentes formas de ver, desde la Real Academia que lo describe como una firma, un texto o composición pictórica que puede ser realizado en cualquier superficie, principalmente de espacios públicos. Viene de una raíz griega que nos habla de cualquier forma de pintura o de grabado, así como otros académicos lo describen como cualquier inscripción, pintura, que se realiza pues principalmente en estos lugares públicos, que es una de las cosas que los caracteriza a lo que es el grafiti. Para esta ponencia me voy a enfocar en lo que es el graffiti de protesta. Hay un gran mundo en lo que es el graffiti, tenemos diferentes medios, se puede clasificar desde qué material se usa, desde para qué está hecho, por ejemplo, son los tags, que son estas firmas que simbolizan cierta parte de un
grupo en específico, el de protesta que ya tiene como otro enfoque, el vandálico que tiene únicamente como una intención de marcar su sentido, pero bueno, el que nos está afectando y que quiero tratar en esta ocasión es el de protesta. Este se caracteriza porque es una manifestación social que busca transmitir un mensaje en específico por alguna de las situaciones que está viviendo la sociedad. No todos los conceptos aceptan como perdón, no todos aceptan este concepto tradicional como arte, o sea, no se ve el graffiti como un arte, sino más bien se le da como esta connotación de un acto vandálico. Pero tenemos que entender que, al final de cuentas, en específico este de protesta, pues sí es parte de una manifestación social. ¿Por qué esto? Pues porque nos habla de una apropiación y reapropiación de este espacio público. Nos habla de que esta sociedad está tratando de interactuar con su propio patrimonio, con los propios inmuebles, pues para dar este mensaje a conocer que muchas veces no se les da el espacio para hablar. Y principalmente está hecho con diferentes materiales como la pintura vinílica, la pintura en aerosol, que es la más común de observar en todos los casos, y también se llega a hacer en plumones. ¿Esto por qué? Pues porque al ser una manifestación que tiene que ser realizada en poco tiempo, en un corto tiempo, porque generalmente pues, es un poco canalizada por las autoridades, pues se hace con estos medios que son fáciles de utilizar y rápidos. Las afectaciones, como les mencionaba, pues son principalmente en lo que son los monumentos históricos. Aquí en el centro histórico vamos a hablar un poco más de por qué se dan específico en estas edificaciones. Y también en las dependencias gubernamentales, que en el caso de la Ciudad de México, pues están ubicadas principalmente en muchos monumentos históricos. Para hablar de entender un poco de esto, pues vamos a hablar del patrimonio que nos define la UNESCO, que es un legado heredado del pasado que se transmite a generaciones futuras. Algo un poquito ya más centrado nos habla el doctor Ignacio Varas, de que es un referente simbólico que nos habla de un discurso, sirve para construir estos discursos de nación, tanto de a gran escala como de nación, como a menor escala, que son estas identidades minoritarias que muchas veces pues no son escuchadas. Y la doctora Imari Pérez también nos habla de que es un medio de cohesión social, usado en las sociedades y también en muchas ocasiones usado para construir y resignificar estas identidades de las mismas que estamos hablando. Ahora, la diferencia un poco similar que el monumento, pues posee un valor, se caracteriza por poseer un valor artístico, arqueológico o más, pero este nos habla de que se va a transmitir, se busca que se transmita a las generaciones futuras y para recordar ciertos momentos en específico, ciertas acciones, ciertos acontecimientos. Y también nos habla de que se tiene que mantener la memoria presente, el pasado vivo. O sea, este edificio o estos inmuebles nos ayudan a mantener el pasado en todas las futuras generaciones. Este da sentido de remembranza. Y bueno, como les mencionaba, la principal afectación del grafiti aquí en México se da en los centros históricos. ¿Por qué? Porque es un espacio público que nos habla de la centralidad de estas ciudades. Entonces es donde la mayoría de las personas que tienen algún punto, algún mensaje que transmitir, pues encuentran esta centralidad donde van a ser escuchados por todos los medios, donde van a ser vistos a una gran escala. También en estos centros históricos tenemos lo que son las edificaciones históricas, que pues son principalmente el blanco de estas diferentes manifestaciones. ¿Por qué? Porque nos llaman más la atención que cualquier otro edificio que pudiera ser civil, que puede no ser tan escuchado. ¿Y por qué? Pues como les decía, estos monumentos nos recuerdan ciertos hechos en específico, que muchas veces estas manifestaciones sociales son en lo que van en contra o en lo que quieren realizar estos cambios, pues debido a toda la situación que se está viviendo. Las edificaciones gubernamentales, en el caso de México, pues muchas están ubicadas en lo que son estos inmuebles históricos, en monumentos, y pues en este caso también son dos zonas turísticas, donde pasan una gran cantidad de personas, tanto locales como turistas de diferentes países, y pues estos grafitis lo que buscan es llamar la atención. Un grafiti lo que busca es expresar a una entidad en una forma, en un tiempo corto. Y pues estos centros históricos también nos dan identidad a todos los ciudadanos, porque no se limita, digamos, a una localidad. Todos nos ubicamos con el centro histórico, no es como que solo sea nuestra colonia o demás, todos siempre como que acudimos a estas zonas, a estas grandes zonas. Y aquí nos llega pues la gran cuestión. ¿Qué hacemos? ¿Conservamos o eliminamos? Y bueno, ¿de dónde se desprenden estas preguntas o cómo enfocarnos a qué nos llevan estas preguntas?
Si lo vemos al graffiti, si lo vemos al graffiti como un acto de vandalismo, que es como muchas veces se le aprecia, ¿qué son las primeras acciones que se hacen? Una limpieza inmediata, una eliminación inmediata sin pensar en qué nos está transmitiendo, qué se quiso decir o cuáles fueron las causas que llevaron a hacer estas manifestaciones. Y muchas veces, pues esto nos lleva a que no se hagan con las mejores técnicas, con los mejores procedimientos. Pero también tenemos la otra parte en donde se habla de que el graffiti puede ser dado como una huella de la historia de los monumentos, porque al final de cuentas es parte de su historia y su interacción con esta sociedad en donde está incluido. ¿Qué nos puede llevar a conservar, si nos vemos un poco, digamos, turistas, en conservar todos estos grafitis? Pues a que estas pinturas, estos adhesivos que se van generando, nos generen capas que van a ser acumulativas y que a largo tiempo nos van a generar pues, un mayor deterioro en los monumentos, principalmente porque estas sellan el muro, nos crean capas impermeables que ahí no van a dejar respirar los elementos pétreos y nos generan un sinfín de problemas a largo plazo. Entonces, pues, ¿por cuál? Vale. Aquí también podemos hablar de este patrimonio edificado, los entendemos como estos bienes que poseen un valor histórico, tanto cultural, arquitectónico o artístico, y son representativos de la identidad de una comunidad, así como la evolución a lo largo del tiempo. Y también tenemos, en cuanto a la vista, digamos, del inmueble, estas dos vertientes. Conservar ese patrimonio idealizado o hacerlo como esta idea del patrimonio vivo. El patrimonio idealizado serán estos movimientos que se buscan mantener inmutables, que no se les efectúe ningún cambio, que se mantengan prístinos, y por lo mismo pues se hacen estas acciones de limpiezas inmediatas, eliminaciones de grafitis o cualquier procedimiento, porque lo que se busca es mantener el inmueble tal cual, como está original y mantener esta autenticidad de la que se habla. Pero tenemos esta otra parte del patrimonio vivo en donde podemos comprender que estas acciones es una interacción directa de la sociedad con su patrimonio, que al final de cuentas el patrimonio está hecho para convivir con la sociedad, para ser apreciado, sino pues para que está ahí se convierta en una institución. Y esta sociedad lo retoma, lo reapropia y a través de él da a expresar sus diferentes demandas y a través de diferentes acciones. Algo importante que tendríamos que considerar es que en el caso del graffiti de protesta, forma parte, puede ser considerado de un patrimonio intangible porque es la expresión de las ideas, la expresión del sentir de toda la sociedad que está incluida en este caso en lo que es México, en lo que es el patrimonio cultural de México. Pero, sin embargo, pues siempre se le clasifica como un vandalismo. Siempre es visto como algo malo, algo que debe ser eliminado. También se le considera a estos grafitis como estéticas rebeldes porque se habla justo de una interacción, de un daño, una afectación a los inmuebles, pero nos está enfrentando a esta idea tradicional de que el patrimonio debe ser inmutable y de que tenemos como que actualizarnos en estos conceptos, a empezar a aceptar las diferentes manifestaciones de la sociedad y buscar nuevas formas de aproximaciones. ¿Cómo vamos a trabajar estos nuevos casos? Porque se está dando en un mayor aumento. Los de grafitis lo que buscan también es transformar estos espacios de un espacio ordinario, en donde se ve como el inmueble algo que vamos a visitar, un elemento físico, algo que vamos a ver por la historia, a un espacio de encuentro en donde las diferentes poblaciones o sociedades pues pueden expresar sus ideas y se hace este intercambio de ideas. Pero tenemos generalmente esta corriente donde el Estado nos dice qué es el patrimonio y cómo debe ser tratado. Entonces aquí es justo donde entra el grafiti de protesta, donde nos hace como cuestionarnos si está bien esta idea, si esta idea hegemónica puede ser la única aceptada o podemos darnos este espacio de crear como nuevos acercamientos. Sobre todo porque estamos hablando de espacios públicos que pues no corresponden únicamente a la idea de que nos dicta el Estado. También tenemos que pensar en que este patrimonio pues, puede ser abordado fuera de estos conceptos habituales que nos centran en alguna u otra cosa, que es un símbolo de identidad, es un símbolo histórico y no puede ser apreciado de ninguna otra forma. Pero podemos englobarlo más allá. Podemos tomar algunos conceptos de cada uno y retomarlo con estas ideas que nos acercan más a la sociedad. También contemplar que los usos sociales y las necesidades contemporáneas pues están cambiando. Ya no tenemos la misma forma de acercarnos, la misma forma de valorar el patrimonio
y tampoco la misma forma de acercarnos a la propia sociedad. O sea, nosotros también como restauradores tenemos que estar mediando entre esta conservación del patrimonio y esta conservación del vínculo de la sociedad con el mismo, pues para que pueda ser conservado, pueda ser apreciado y pueda ser también empleado por la misma sociedad a lo largo del tiempo. Pero también algo que no se nos debe olvidar y que es parte esencial del graffiti es que este está destinado, sí, a ser creado, a ser efectuado en espacios públicos para que sea leído, para que sea apreciado, para que el mensaje sea transmitido al diferente público, pero no necesariamente que está preservado. El graffiti no está hecho o no está pensado originalmente para vivir eternamente, para que se quede ahí. Porque si no, esto no estaría hablando igual de una idea que va a ser permanente y pues el discurso de la sociedad va a ser siempre cambiante. Entonces, tenemos que un poco reflexionar en eso. Y bueno, lo que nos llevan estas acciones, bueno, lo que nos lleva a todo esto es a pensar en nuevas acciones. Estudiar el patrimonio como un espacio de lucha tanto material como simbólica. Enfrentarnos a esta parte de tengo que conservar la materialidad, pero también acercarnos a esa pues inmaterialidad, a estos espacios vivos, a estas ideas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Una parte, como les mencionaba, porque el graffiti no va a ser eterno, no tiene que ser eterno, puede ser este registro previo a la eliminación, un registro tanto de la materialidad del graffiti, lo que lleva, el contexto, la sociedad que lo produjo, el grupo que lo produjo, todas estas ideas, hacer un registro completo para también ir viendo cómo va evolucionando, si hubo un cambio, si hay unas nuevas acciones, si hay unas nuevas vertientes de estas de estas ideales, y pues que al final este registro se va a ir transmitiendo a futuras generaciones. Pero también por nuestra parte como conservadores y restauradores, pues podemos proponer nuevas soluciones que se están desarrollando en estos casos, la que yo estoy investigando en el tema de tesis, son estas capas de sacrificio que nos ayudan, digamos, a proteger el inmueble, pero permitir todavía esta interacción. No estamos negando la interacción de la sociedad con su patrimonio, pero protegemos nuestro inmueble al mismo tiempo. Y bueno, eso sería por mi parte. Muchas gracias. Agradecer mucho tu participación. Realmente fue una ponencia muy interesante. Y vamos a dar paso a la siguiente ponencia, a cargo de Andy Steve Chávez León y Rosana Rodríguez González. Ellos nos van a hablar acerca de la identificación de la zona monumental dentro del poblado de San Pablo Conchis, desde las perspectivas contemporáneas del patrimonio cultural tangible. Tenemos a Nidia. Después de que compartan pantalla. ¿Se está escuchando o...? Cuando te compartir pantalla. No sé si se está escuchando. Mientras tanto, los voy a presentar. Andy Steve Chávez León es bachiller en arquitectura por la Universidad Andina de Cusco. Su interés académico se centra en el estudio de la historia y el patrimonio cultural edificado, así como en la restauración y conservación de bienes patrimoniales. Actualmente desarrolla su tesis y su trabajo busca aportar a la valoración y protección de espacios históricos poco visualizados en la región. Participa en el coloquio para fortalecer su formación y compartir reflexiones interdisciplinarias. Rosana Rodríguez también es bachiller en de arquitectura por la Universidad Andina de Cusco y se interesa por la restauración, conservación del patrimonio edificado y el urbanismo, con énfasis en las dinámicas sociales de quienes habitan espacios históricos. Actualmente realiza su trabajo de tesis junto con su compañero y su objetivo es contribuir al reconocimiento y protección de sectores históricos locales. Participa en el coloquio para dialogar y enriquecer el estudio de su patrimonio cultural interactivo. Adelante, cuando gusten podemos comenzar. Tienen 15 minutos y cuando falten 3 minutos les avisaré para que puedan dar tiempo. Buenas tardes con todos, un gusto. Somos bachilleres de arquitectura de la Universidad Andina y estamos presentando avances de nuestra tesis de licenciatura. Este trabajo surge de una inquietud por la falta de estudios sobre el patrimonio en los pueblos alejados de las grandes ciudades, que aunque son pequeños, poseen gran riqueza cultural que muchas veces quedan invisibilizados. Por ello, nuestra investigación busca identificar
justamente esta gran riqueza cultural y la zona monumental del centro poblado de San Pablo a partir de las perspectivas contemporáneas del patrimonio cultural, que no solo se consideran los aspectos históricos o materiales, sino que también el valor de la comunidad que le da a estos bienes. Hasta el momento consideramos que hemos avanzado aproximadamente en un 20 a 30% en el desarrollo de la tesis. Siguiente. Bien. Bien, como bueno dijimos en el planteamiento Eh, acerca de nuestro estudio, en el caso de estudio de San Pablo, es un pequeño pueblo ubicado en la provincia de Canchis, aproximadamente a 2 a 3 horas de Cusco, dependiendo del tráfico. Para la aplicación de la investigación se está tomando en cuenta aproximadamente 33 hectáreas, que es el polígono que podemos ver marcado de color azul que se eligió principalmente porque es el área con mayor riqueza en etapas históricas. Siguiente. Para entender un poco mejor sobre la situación actual de San Pablo, explicaremos brevemente la problemática que motiva nuestra investigación. San Pablo, a pesar de su riqueza cultural y haber sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación por sus costumbres y fiestas, no cuenta con una zona monumental oficialmente reconocida ni con una catalogación formal de sus inmuebles. Siguiente. Esta situación se repite en muchos pueblos del Perú, donde los esfuerzos de protección del patrimonio se centran principalmente en ciudades grandes, dejando de lado centros poblados pequeños, pero culturalmente valiosos. Siguiente. En el caso de San Pablo, solo la iglesia matriz ha sido intervenida oficialmente, mientras en el caso de las casonas y espacios públicos con valor arquitectónico y simbólico no han sido considerados. Siguiente. A esto se suma un problema demográfico, pues la población ha disminuido notablemente en estos últimos años debido a la migración hacia las ciudades más grandes. Y por supuesto que esta pérdida poblacional amenaza la transmisión de la memoria colectiva y debilita el vínculo entre la comunidad y sus bienes culturales. Sí. Además de, sin una identificación clara del patrimonio, muchas construcciones han sido modificadas, deterioradas o demolidas, perdiéndose parte de la identidad material e histórica del pueblo. Por eso, esta investigación busca aportar una metodología de identificación de la zona monumental que integre no solo el valor histórico, sino también con valor simbólico que la comunidad asigna a estos espacios. Sí. Frente a esta situación que hemos descrito, el objetivo general es identificar la zona monumental del centro poblado de San Pablo en el 2025 desde las perspectivas contemporáneas del patrimonio cultural tangible. Para alcanzarlo, se proponen 5 objetivos específicos. Primero, evaluar qué inmuebles son considerados bienes culturales relevantes por la comunidad. Segundo, describir cómo se manifiesta la heredabilidad cultural, es decir, cómo se transmite el valor simbólico. Y tercero, analizar los niveles de memorabilidad, entendida no solo como capacidad de recordar, sino como tienen el poder de evocar estos, con los objetos para conectar a la comunidad con sus raíces, discursos, símbolos. También determinar cuáles son de estos bienes pueden ser catalogados como monumentos en base a los criterios históricos, simbólicos o comunitarios. Y finalmente, examinar la distribución espacial de estos bienes para identificar las zonas donde exista mayor concentración de monumentos, lo cual nos permite o nos permitirá delimitar una zona monumental reconocible, no como una línea rígida, sino como un espacio culturalmente significativo y coherente. Bien. Ah, bueno, respecto a los avances y los resultados, para abordar la problemática, hemos desarrollado un planteamiento teórico de la investigación a partir de 3 preguntas clave. La primera, ¿qué es el patrimonio cultural? ¿Qué son los monumentos? ¿Y qué son las zonas monumentales? Pues para responder a estas preguntas en sí nos va a ayudar a delimitar y comprender los conceptos esenciales con los que se aborda el estudio en cuestión. Bueno, para responder la primera pregunta, en primer lugar debemos recordar que el patrimonio cultural es un concepto compuesto por otros 2 conceptos, que en este caso sería patrimonio y cultura, los cuales deben comprenderse de manera independiente para luego conformar un todo. Lo que nos lleva a la perdón, a la primera pregunta, ¿qué es el patrimonio? Usualmente se suele asociar este concepto al de herencia, y aunque tienen relación, no son exactamente lo mismo, porque aunque el patrimonio sí es un tipo de herencia, este es una que solo se limita a la herencia de bienes. En cambio, la herencia simple puede referir tanto a bienes como a males,
como pasa, por ejemplo, con las enfermedades hereditarias o situaciones parecidas. Entonces, viendo que la diferencia radica en los bienes, la pregunta es, ¿qué es un bien? En sí, un bien, en términos simples, es un marco de referencia que se utiliza para valorar. Más que una cosa física en particular, es una abstracción que el humano crea para referenciar los usos de valor, basándose en máximas o idealizaciones que son organizadas jerárquicamente y que con ello se decide si algo es bueno o es malo. Esto significa que no solo hay un tipo de bienes, sino que hay distintos y que funcionan de manera particular y bajo sus propias idealizaciones. Se van actualizando, se van modificando constantemente. Por ejemplo, los bienes morales, económicos y también están los bienes culturales, que luego pueden asociarse a objetos tangibles que van a cumplir con las características, esas características que se han idealizado. Entonces, en este punto es donde aparece la famosa idea del valor. En sí, el valor no es exactamente una cualidad, sino más bien es un juicio que se da a las cualidades o incluso a actividades basándose en esas idealizaciones que están planteadas por los bienes. Este va a depender completamente de un conjunto de relatos, creencias que ya son establecidas por un grupo a las que, bueno, las denomina instituciones. Estas dirigen el comportamiento de todas las culturas y son relativas también a cada cultura de la que se esté hablando. Bueno, referente a la segunda pregunta, la cultura no refiere exactamente a las tradiciones, costumbres u objetos. Es importante entender que la cultura en sí es un conjunto de instituciones, estructuras y sistemas sociales que están por encima de los individuos y que dirigen y organizan las actividades humanas de un entramado social, que cambian de generación en generación por las interacciones entre diferentes culturas. En otras palabras, la cultura es literalmente desde las cosas más simples que hacemos, como una manera específica de comer, por ejemplo, que se da en la actualidad, o algo que también trasciende en el tiempo y que llega hasta nosotros. Sin embargo, también hay otro concepto que se suele asociar a la idea del patrimonio cultural, que es la identidad cultural. Este en sí refiere ya también al autorreconocimiento de un grupo por medio de un conjunto de discursos que el grupo va a seleccionar, elevar, reinterpretar de un conjunto de características culturales y las va a organizar en una narrativa que busca explicar quién es un grupo social para lograr un sentido de pertenencia y que del mismo modo esta cultura va a terminar cambiando con el tiempo, no es algo estático, varían siempre de generación en generación. Ok, ahora, antes de observar cómo se unen en sí esos dos conceptos de patrimonio y cultura, también es importante entender que el concepto de patrimonio cultural en la práctica de la conservación es un concepto relativamente nuevo, que aparece aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial y que se sustenta en el romanticismo y la idea de la identidad cultural y que, de acuerdo a González Varas, más que referir a los objetos a conservar, estos aparecen más bien como una especie de conjunto de características que responden a una pregunta principal, que sería más bien, ¿qué debemos conservar y por qué? Estas razones sí pueden ser variadas y cambian de acuerdo al concepto que se vaya a utilizar, si utilizas patrimonio, monumento, el que tú desees, y las idealizaciones que se dan en cada época. Eh, ahora, em, Así, el patrimonio puede también tomar dos formas. O sea, después de todo esto puede tomar dos formas, es decir, el patrimonio como un fenómeno cultural y como un concepto, que más que referir a elementos antiguos u objetos físicos o incluso intangibles, implica la conservación y paso a las siguientes generaciones de ciertas características, relatos o cualidades que fueron idealizadas por medio de un consenso social a los que llamamos bienes, pero que se asocian a ciertos objetos físicos. Y por otro lado, también es un concepto abstracto, que lo que busca es abarcar este conjunto de cualidades como un criterio de selección, que evidentemente va a variar de generación en generación. Es por eso que el patrimonio siempre se va a dar ahora, en el presente. Puede interpretar el pasado, pero este no es una propiedad intrínseca de los inmuebles o de las cosas, sino una asociación que le damos a ciertos objetos que cumplen algunas características que idealizamos en el presente y que así como aparecen, también pueden desaparecer de generación en generación. Eh, para operacionalizar este proceso y referir a los valores culturales, entendiendo que los bienes culturales no son exactamente objetos, sino características de la realidad valoradas por un grupo social, se realizó una recopilación de los sistemas de valores existentes en la práctica de la conservación, como los de Riegel, el Ministerio de Cultura, Yoquileto, Casa Conservación y Municipalidad. Eh, y luego se seleccionó las posibles cualidades que pueden ser valoradas, aquellas
que pueden ser asociadas hacia la identidad cultural de estos grupos sociales y a las que se les puede llamar valores culturales. Así, esto se puede reducir en una cantidad menor, en este caso serían 8 cualidades, que aunque no son limitativas, se fundamentan en todos los antecedentes que hemos podido encontrar. Y bueno, en resumen, podríamos entender que el patrimonio funciona más o menos de la siguiente manera. Existen objetos culturales con cualidades culturales, como la historia, el arte, la arquitectura, etcétera, que suelen existir en sí por las generaciones anteriores, y luego pasan por un proceso de idealización en la que ciertas características van a ser consideradas como buenas o parte de estos bienes, con referencia a los relatos de la identidad cultural a las cuales se les va a llamar valor, mientras que otras no van a pasar ese filtro. Posteriormente pasa el filtro del deseo de herencia. Y si este sistema de valores pasa a la siguiente generación, este se vuelve patrimonio de esa generación. Sin embargo, también las nuevas generaciones juzgan este tipo de cualidades con las nuevas creencias y maneras de entender el mundo. Si la herencia dejada por los antepasados como valores aún mantiene vigencia, sigue llamándose patrimonio, mientras que aquellas que no pierden esa condición y solo se vuelven objetos culturales. Ok, entonces ahora, referente a la segunda pregunta que se había planteado, la segunda pregunta general, ya establecí el concepto de patrimonio. Otro concepto que se relaciona a esto serían los monumentos, pero que no son exactamente lo mismo que el patrimonio, porque a diferencia del patrimonio, los monumentos no son abstractos. Los monumentos sí son cosas tangibles que van a fundamentar su existencia, como decía Riegel, en recordar algo. Puede ser una época, algo, o alguien, a final de cuentas, y utiliza las cualidades monumentales para facilitar este proceso, como la altura, el contraste, el color, la historia, etcétera. En ese sentido, para Pues, Riegel, les quedan 3 minutos. perdón. Les quedan 3 minutos a su tiempo de exposición. En ese sentido, un monumento puede ser tanto una simple foto como un edificio enorme. Y bueno, esta sería prácticamente la fórmula, por así decirlo, de cómo sería un monumento. Ahora, el otro punto está relacionado a las zonas monumentales. En sí, una zona monumental es un área de conservación dentro de un área urbana y se puede dar bajo 3 diferentes casos en relación a la aglomeración de monumentos, en relación a su valor urbanístico y en relación a su ubicación social, económica y política. Bien, en cuanto a la metodología de la investigación, siguiente. Bueno, esta es nuestra matriz de operacionalización de variables. La investigación consideramos dos variables principales. Una es la de patrimonio cultural, que se divide en 3 dimensiones principales: el bien cultural, heredabilidad cultural y memorabilidad. Para cada dimensión se establecieron indicadores. Por ejemplo, para el bien cultural se consideran las cualidades de la idealización y la materialización de los bienes. Para la heredabilidad se trabaja con interpretación simbólica y deseo de aceptación de valores, y para la memorabilidad se toma en cuenta la evocación cultural y la interacción visual pública. Cada uno de estos indicadores se investiga con técnicas como observación, experimentación, entrevistas, encuestas o análisis documental, y se aplican instrumentos como fichas, cuestionarios, entrevistas y también grabaciones. La segunda variable es la de identificación monumental con dimensiones de catalogación. Aquí se incluyen indicadores como del inventario de valores culturales asociados a los patrones de agrupación de monumentos. Se aplican técnicas de análisis de contenido y análisis cartográficos empleando instrumentos como fichas de catalogación, guías y codificación y mapas. En conjunto, esta matriz, bueno, nos ayuda pues a estructurar lo antes dicho y para saber también cómo vamos a aplicar en la investigación siguiente. Bien, porque ahora, en cuanto a nuestro enfoque, nivel y diseño, combina lo cualitativo y lo cuantitativo, porque nos permite entender el significado cultural de los pobladores que ascienden los inmuebles y también nos da base estadística para generalizar los resultados. A nivel descriptivo, ya que no nos delimitamos en la zona nueva, sino que registramos a los pobladores que ya reconocen como parte de su patrimonio. Y con respecto al diseño, trabajamos con un modelo exploratorio secuencial derivativo, que primero recogemos y analizamos los datos cualitativos. A partir de ellos construimos los instrumentos cuantitativos. Y nuestra investigación se clasifica como observacional, retrospectiva y transversal, porque no intervenimos en las percepciones, solo las registramos y trabajamos con hechos y memorias y que ya acontecidos. Y los datos que recogemos lo hacemos en el tiempo actual, en el mismo tiempo. Siguiente. Para dar más claridad Disculpe, a nuestro ya proceso, está terminando el tiempo, por si pudieran ir concluyendo, claro. por favor. Gracias.
Bueno, nuestra investigación se divide en tres etapas. Prácticamente, la primera se centra en un análisis cualitativo, la segunda en planteamos un análisis cuantitativo y finalmente la tercera es la orientación de la aplicación en los resultados siguientes. Como parte de los registros, primero tenemos los registros fotográficos de las fiestas principales de Belén y también de Carnavales y la Bajada de Reyes, la circulación justamente de la procesión que hacen ellos, que nos hacen referente a los lugares o calles principales. También registro la formulación de nuestras fichas para las entrevistas abiertas o semiestructuradas. Siguiente. Y también el registro documental en el archivo regional de acá de Perú, en el cual también hemos encontrado minutas de un notario. Siguiente. En cuanto a nuestros retos y limitaciones, justamente hablamos sobre que como parte nuestros retos era justamente la conceptualización y la operacionalización de las variables y pues, también los procesos de instrumentalización de la investigación basados en las perspectivas contemporáneas. Y la aplicación justamente en estos procesos participativos de parte de la población, la cual este último sí nos está costando un poco más de trabajo. Y en cuanto a nuestras limitaciones, bueno, el acceso y la compilación de información, porque muchas veces, como son casas y que tienen dueños en estos espacios, justamente no tenemos total libertad para poder ingresar y hacer un registro total. Y las limitaciones económicas, que también es parte de la investigación, pero justamente también es algo que nos está limitando. Siguiente. Hemos ido avanzando justamente en este sentido, por lo cual hemos encontrado estas fotografías eh, como evidencia del Instituto Geográfico Nacional y también de los registros del Servicio Ortográfico Nacional de Perú, de los trabajos militares de los años 60 y 70. Sin embargo, la calidad de estas imágenes son limitadas. Y para obtener la mejor resolución se requiere un costo adicional de aproximadamente de 540 soles y en este caso serían de 2.800 pesos mexicanos. Siguiente. Y con eso concluiríamos nuestra participación. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias a ustedes por compartir su experiencia y el avance que tienen de su investigación. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia, eh, llamada El patrimonio arquitectónico como detonador de bienestar en su contexto dentro del Centro Histórico de la Ciudad de México, a cargo de Germán Saavedra Ordorica. Germán Saavedra es diseñador industrial por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y estudiante de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma. Cuenta con una sólida trayectoria en el diseño, construcción, remodelación y restauración de edificaciones que abarcan desde la época virreinal hasta el siglo XX, incluyendo proyectos de casas de habitación, restaurantes y locales comerciales. Ha participado en el diseño y supervisión de obras arquitectónicas, así como en procesos de restauración patrimonial en distintos tipos de inmuebles históricos y contemporáneos. Entre sus principales áreas de trabajo se encuentran restauración arquitectónica, edificaciones virreinales al siglo XX, diseño de interiores comerciales y residenciales, diseño de stands para exposiciones y eventos corporativos en México, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Ha colaborado como proyectista con destacados despachos de arquitectos, entre ellos Imanol Odoricas, y asociados, así como el reconocido arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Muchas gracias por estar aquí y adelante. Muchas gracias. Tiene 15 minutos para su exposición y a los 3 minutos le indicaré para que pueda tomar su tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes. El tema de investigación de mi tesis, como comentaba, es el patrimonio arquitectónico como detonador del bienestar en su contexto dentro del centro histórico de la Ciudad de México. El caso de estudio específico es el Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, en la Ciudad de México también. Y pues no lo sé si sea así, pero el nivel de avance que estimo es de aproximadamente el 50%. El eje temático de esta ponencia es la optimización de la utilización del edificio patrimonial para la aportación del bienestar social en su entorno urbano.
Es importante hacer alguna referencia a los antecedentes históricos que son importantes. En este caso, el Colegio de San Ignacio de Loyola, más conocido como Colegio de las Vizcaínas, fue fundado por vascos en 1767 para la protección de la mujer desamparada, huérfanas, viudas, madres solteras, etcétera, a las cuales se les proporcionaba además una educación que les permitiera ser autosuficientes. El carácter laico y autónomo del colegio le provocó una complicada pugna con las autoridades civiles y religiosas virreinales, que habiéndose ya terminado el edificio, detuvieron su apertura durante 15 años, requiriendo que los fundadores gestionaran directamente la autorización ante el Papa Clemente XIII y el rey Carlos III. El Colegio de las Vizcaínas es una de las 3 instituciones que continúan con su función original desde el virreinato en México. El colegio ha sido testigo y participante activo en las etapas más significativas de la historia de México. Sus fundadores destacaron por su carácter filantrópico y su preparación ilustrada y progresista, corriente que se convertiría en factor determinante para la gestación del movimiento independentista. Entre las alumnas del colegio destaca Josefa Ortiz, heroína conocida como la Corregidora. El colegio ha tenido una vocación social desde su origen hace más de 250 años. Dada su alta calidad académica y su permanente nivel pedagógico de punta, es que el colegio recibió un importante apoyo y fue considerado modelo educativo nacional durante las presidencias de Benito Juárez y Porfirio Díaz. Durante el siglo XIX, el edificio del colegio fue utilizado como cuartel por el ejército de Estados Unidos durante la invasión norteamericana y como hospital en la intervención francesa. El valioso acervo cultural del Colegio de las Vizcaínas, obra pictórica, escultura, objeto mobiliario y archivo histórico, se vio enriquecido de manera muy importante con los archivos y obras de arte de los colegios e instituciones religiosas cercanas, que fueron obligadas a cerrar durante la Ley de Desamortización de Bienes Eclesiásticos, más comúnmente conocida como Ley Lerdo del siglo XIX. Por lo anterior es que dicho archivo ha recibido el reconocimiento de Memoria del Mundo por parte de la UNESCO. Cabe mencionar que el colegio, al no ser parte de ninguna institución religiosa, libró esta ley de desamortización de bienes eclesiásticos, igualmente en el siglo XIX. Como entorno urbano, también es importante mencionar algunos antecedentes. Las primeras crónicas del Colegio de las Vizcaínas en el Virreinato, a principios del siglo XVII, definían a la ubicación del colegio como un muladar, no solo por las características de su terreno, sumamente lodoso al estar cercano a las orillas del lago, sino por su difícil contexto social. En el siglo XX, en las décadas de 1930 y 1940, escritores destacados describen la convivencia de la salida de los alumnos del colegio con el ambiente de prostitución reinante en la zona en plena luz del día. La situación ha cambiado indudablemente desde entonces, y no podría ser de otra manera a lo largo de más de 250 años, pero nunca ha dejado de ser complicada. Es de resaltarse el alto valor arquitectónico y artístico del edificio. El colegio representativo de una época, la segunda mitad del siglo XVIII, de un gran esplendor de la Ciudad de México, considerada por varios autores como la ciudad más importante del mundo en su momento. El Colegio de San Ignacio de Loyola es considerado un patrimonio social, teniendo un importante peso y presencia tanto en su barrio como a nivel ciudad e incluso a nivel nacional e internacional. Dada la calidad arquitectónica y artística del edificio, es que es considerado patrimonial y se encuentra catalogado por el INAH. En la actualidad, en la zona son muy graves los problemas del narcomenudeo, el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias, así como el hecho de ser lugar de reunión y pernocta de indigentes, particularmente en la Plaza Vizcaínas. La comunidad muestra una seria preocupación y descontento sobre la falta de seguridad de la zona en general. Ha habido cambios muy importantes en la población del entorno urbano del colegio,
Por una parte, el cada vez mayor comercio de productos elaborados fuera del país, particularmente en Asia, con precios de tal manera bajos que ha provocado el cierre de comercios con mucho arraigo y resulta más redituable rentar la vivienda como bodegas, lo cual ha originado el desplazamiento de la población, de familias, de antiguos residentes, sacrificándose con ello el arraigo e identificación de los habitantes con su contexto urbano, su barrio. Llaman la atención los diferentes comportamientos sociales, particularmente el de los grafiteros, considerados por algunos también como artistas populares, los cuales son tremendamente activos en las 3 fachadas secundarias del edificio. Sin embargo, han respetado la fachada principal, aunque ya se han iniciado algunas pinturas incluso en ella. Y bueno, me resulta un reto encontrar la razón de esta diferencia y lograr que se respete la totalidad de las fachadas, probablemente acordándolo con los grafiteros y procurando encauzar su trabajo. Entre las características específicas, actualmente hay una gran cantidad de población de origen chino y una cada vez mayor porcentaje del alumnado del colegio son niños de ese origen, los cuales en general no saben incluso hablar español. La presencia de la población de China se percibe de muchas maneras, por ejemplo, la cantidad de restaurantes, la mayoría de ellos de bajo precio, anuncios de renta de locales y vivienda en ese idioma, con literales chinos, canales de televisión, también de China, restaurantes, etc. Destaca en la zona también la cantidad de comercios de ropa de imitación de marcas famosas, a precios muy bajos y especialmente importante en base a artículos de todo tipo producidos en China. Teléfonos celulares, equipos electrónicos, instrumentos musicales, productos decorativos y para el hogar, etc. Como propuestas, ¿no? Se busca la realización de consultas ciudadanas para precisar las necesidades y soluciones específicas consideradas por los habitantes del barrio. Se busca ampliar los alcances del colegio a su contexto urbano y para ello, a expensas de lo que se hable con la comunidad vecinal, se considera reutilizar las accesorias perimetrales del edificio ubicadas en los tres costados secundarios del colegio, son estos que se ven aquí, son en este color, y esta sería la fachada principal. Así como aprovechar la colindancia con la Plaza Vizcaínas para realizar actividades culturales que hagan aportaciones significativas del bienestar social. Paralelamente, retomar la función original de las accesorias de aportar económicamente para apoyar las actividades educativas del colegio. También como parte de las propuestas, el proyecto considera adoptar una edificación específica interior del colegio, construida a principios del siglo XX, igualmente catalogado por el INAH, para alojar un restaurante de un nivel de 3 estrellas, un nivel medio alto, de cocina de alta calidad, igualmente con el fin de atraer visitantes, crear fuentes de trabajo y generar recursos económicos que colaboren en las actividades educativas del colegio. Se considera también incluir escultura urbana de primera calidad, así como la instalación de mobiliario urbano con un alto nivel de diseño y tecnología, luminarias con celdas solares, etc. Se busca la colaboración de las autoridades del centro histórico para lograr una buena seguridad general y llevar a cabo un mejoramiento de las instalaciones urbanas, siguiendo un proyecto urbano de alto nivel. Dentro de las propuestas también se plantea el que como actividades a plantear inicialmente a la comunidad está la impartición de talleres artísticos y artesanales, así como cursos de capacitación profesional y técnica, además de la instalación de restaurantes de cocina gourmet artesanal, no cocina rápida, para la atracción de visitantes. Adicionalmente, es la organización de actividades públicas con participación de la comunidad vecinal. Por ejemplo, conciertos, teatro y un bazar artístico y artesanal durante los fines de semana para que los alumnos ofrezcan a la venta sus trabajos junto con otros artistas que participen en el bazar. Asimismo, celebrar eventos culturales, periódicos, como ferias de libros, representaciones teatrales, etc., visto en la Plaza Vizcaínas, contemplando que dichos eventos puedan crecer a su entorno urbano inmediato, como son las plazas de Regina Coeli y de San Jerónimo.
Yo planteo las preguntas al final, las pongo sobre la mesa. Entre ellas serían, pues, el edificio patrimonial constituye una oportunidad de mejora en su contexto social o se convierte o es un estorbo. ¿Cómo lograr que un edificio de alto valor patrimonial, tanto arquitectónico como histórico, y protagonista clave del paisaje cultural de su entorno urbano, encabece una espiral positiva de generación de bienestar social en la población local? ¿De qué manera optimizar el aprovechamiento del edificio patrimonial para generar una diferencia clara en la aportación de bienestar en su contexto? Y las otras preguntas podrían ser: ¿qué tan importante es la participación de los arquitectos en un proyecto de revitalización urbana? ¿Tienen los arquitectos un papel protagónico tanto para la definición espacial del proyecto como para la evaluación y gestión de las diferentes variables de utilización del edificio patrimonial? ¿Cómo lograr las indispensables participaciones interdisciplinarias y ciudadanas, y así como las de las autoridades gubernamentales? Una biografía muy resumida. Eso sí, se continúa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su participación. Vamos a dar espacio para la siguiente ponencia, el proyecto de conservación de la exentación de trenes de Tulum, pueblo como patrimonio ferroviario en la zona metropolitana de Mérida. Esta ponencia está a cargo de Wilson Agustín Canul Canché, lo tenemos en línea, y él es un arquitecto del Estado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, que actualmente estudia la maestría en conservación del patrimonio arquitectónico en la UADY. Va a tener 15 minutos para hacer su ponencia y cuando le falten 3 minutos para concluir, le avisaré para que pueda calcular su tiempo. Cuando guste, podemos comenzar. Ok, muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, yo les voy a hablar sobre los avances de mi proyecto de conservación. Ay, ¿sí pueden ver la presentación? Sí, sí se ve. Ok. Ok. Mientras que en el mundo el ferrocarril apareció por primera vez en 1825, en Yucatán la primera vez que apareció fue, o sea, que se inauguró fue en el año de 1875, o sea, 50 años después. Y correspondió el tramo que iba de la ciudad de Mérida al puerto de Progreso. La importancia de las vías férreas es a nivel regional, dado que en Yucatán se mantuvo mucho tiempo fuera desconectado del resto del país por vías terrestres. Y la llegada de las vías férreas provocó una reorganización en el territorio. Muchas de las comunidades se fueron conformando en torno a las estaciones, y actualmente las vías férreas también forman parte de la misma transurbana de las comunidades. Favoreció al comercio, a la inserción de Yucatán al comercio internacional y facilitó la movilidad de las personas. Mientras esto ocurría, a la par estaba el auge del Enequén, y por eso es que se expandió de manera muy rápida y empezó a conectar las haciendas, los pueblos y los puertos. Fue hasta los años 1950 cuando empieza a decaer, porque el Enequén empieza a ser sustituido por las fibras sintéticas y empieza la construcción de las carreteras. Sin embargo, tienen un gran valor para las personas quienes crecieron o quienes lograron ver este, esta época, ¿no?
porque la relacionan con temas de los viajes, el trabajo o la vida cotidiana misma. De las que podemos ver en el mapa, que eran las existentes para 1950, más del el 60%, bueno, el 60% ya no existen. Y de las existentes, pues tenemos que un poco más de la mitad se encuentran en mal estado de conservación. A nivel regional, la zona metropolitana, podemos detectar que hay un modelo de ciudad que está, un modelo de ciudad que antepone la expansión urbana en detrimento de la conservación del patrimonio cultural, ya sea el tangible o el intangible. Y podemos observar que la zona de expansión urbana norte es la más afectada, dado que las comunidades originarias están viéndose perjudicadas en cuanto a sus estilos de vida, y se ha documentado casos donde monumentos históricos como las haciendas pues han sido destruidos para dar paso a nuevos fraccionamientos. En general, todo lo que se considera como patrimonio industrial está en riesgo de desaparición. Y esto es porque aun cuando la ley de monumentos sí protege los bienes históricos, la ley tiene esta ambigüedad en cuanto si el patrimonio industrial debe regularse como patrimonio histórico. Y es por eso que muchos de esos edificios se van perdiendo. De los sitios que podemos distinguir en la zona de expansión norte, identificamos tres comunidades, tres pueblos. La ciudad de Progreso es igual, es una ciudad, de las cuales podemos descartar las estaciones que corresponden a la de Progreso porque son de uso privado y de la misma manera la de Concal, por lo que se decidió trabajar con la estación de Chicxulub Pueblo, que también tiene este problema con la expansión urbana. Como podemos observar, pues se tiene planificado la construcción de unas residencias que están destinadas a un sector de la población que tiene un nivel socioeconómico mayor y diferente al del resto de la comunidad, y que se aparta de ellos mediante ¿cómo se llama? Mediante las barras perimetrales, por lo que se considera que el edificio debe tener un rol dentro del espacio urbano. Debe estar conectado, debe ser habitable y debe estar integrado al resto de la comunidad. Socialmente, tenemos una población que va de un rango predominante de 30 a 49 años con un nivel de rezago social medio, donde la mayor carencia es por el acceso a la seguridad social, al acceso a los servicios básicos y a la calidad de los espacios de la vivienda. En esta comunidad, el 53,7% de la población es económicamente activa, y de este porcentaje, 59% trabaja en informalidad. El 31,8% no cubre la canasta alimentaria, y el ingreso promedio del trabajador está por debajo de la línea de bienestar individual. Y hay un porcentaje importante que no tiene afiliación a servicios de salud. Además, si le sumamos que el 59,2% de la población tiene una escolaridad como máxima de secundaria, por lo que les limita el acceso a empleos bien remunerados. Por lo que se propone un espacio comunitario que sea multifuncional y que articule tres ejes de acción prioritario. La educación y la capacitación sociolaboral, la promoción de la salud y de los servicios básicos de atención, y la concientización sobre derechos laborales y el acceso a la seguridad social. La finalidad de este centro es contribuir al bienestar físico, mental y social de la población mediante servicios y actividades integrales que prioricen a la población informal, a las que están en situación de vulnerabilidad y los que tienen carencias multidimensionales. El objetivo del proyecto es proponer una estrategia para la conservación y la puesta en valor del edificio, de la antigua estación de trenes, que permita que se reincorpore a la vida cotidiana del municipio.
Tenemos 5 objetivos particulares y el primero es en el que me encuentro actualmente, es la comprensión del valor histórico-social de la antigua estación, analizando el contexto territorial y cómo este patrimonio puede responder a necesidades actuales de la comunidad. 2, evaluar el estado físico del edificio, identificando los principales deterioros y los materiales originales para tener una base que sea realista y que nos permita plantear una intervención adecuada. El 3, detectar las necesidades sociales y culturales de los habitantes de Chicxulub Pueblo a través de actividades participativas para que el proyecto responda realmente a lo que la población requiere. 4, plantear una propuesta de conservación y de uso que combine tanto la rehabilitación arquitectónica como la activación del espacio para que tenga funciones tanto comunitarias como educativas y sociales. Y la quinta, por último, contribuir a que este edificio patrimonial vuelva a ser parte de la vida cotidiana de la comunidad, promoviendo la apropiación social y el sentido de identidad a través de la participación colectiva durante la gestión del proyecto. El enfoque metodológico a aplicar va a ser mixto. En primer punto tenemos que se van a realizar recorridos y levantamientos de diagnóstico para registrar el estado físico del inmueble. Se va a realizar un análisis documental y cartográfico del contexto territorial. También se van a hacer entrevistas semiestructuradas para identificar cuáles son las necesidades y las percepciones y propuestas de usos de los habitantes de la comunidad. También se van a utilizar tecnologías como drones, como programas para el escaneo y para el modelado digital. Y como último punto, el análisis de materiales y la compatibilidad constructiva. Se prevé generar una propuesta que respete tanto la estructura original del inmueble, utilizando materiales que sean compatibles con los existentes. Socialmente, se espera que se logre una apropiación comunitaria del proyecto mediante la participación en el diseño, en la toma de las decisiones y en la posterior gestión del espacio. Del mismo modo, contemplamos el diseño de un modelo que sea sostenible, que asegure su mantenimiento a largo plazo. Se plantea que esta sea como una propuesta que se pueda replicar en otras comunidades que tengan patrimonio ferroviario en una situación similar de abandono. Me gustaría finalizar con el estado de conservación del edificio. Vemos que todavía tiene una estructura la básica que se encuentra en pie. Hay deterioros visibles tanto en los muros como en las cubiertas, desprendimiento de los acabados. También se puede observar daños antropológicos como grafitis, la pérdida de algunos muros y también otros muros que están añadidos. También se puede observar el biodeterioro como microorganismos y plantas y zonas de escurrimiento. En cuanto a su composición original, podemos notar que pues, está completa, o sea, tiene el tanque elevado y el pozo, y es toda esta sección que se va a intervenir. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su participación. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia a cargo de Brian Ramírez Baeza. Él va a hablar acerca de la gestión y participación de saberes y conocimientos en torno a la producción y habitabilidad de la vivienda vernácula. Un estudio de investigación, acción, participación en la región Piñícuaro Amoles del municipio de Moroleón, Guanajuato. Brian es licenciado en Sociología, maestro en Educación y maestrante en Arquitectura y Patrimonio Cultural. Es autor del libro Entre hilos, trastes, giros. Reflexiones en torno al papel del trabajo colectivo y reproductivo de la mujer y su papel en el desarrollo de la industria textil moroleonesa de 2019. Es el responsable del Archivo General Municipal de Moroleón de 2017 a 2021 y del proyecto del Museo Municipal de Moroleón de 2018 a 2021. Es docente en instituciones públicas y privadas, cofundador del despacho de arquitectura y taller Fibra, iniciativa privada,
y promotor de proyectos de arquitectura social en comunidades en el municipio de Moroleón, Guanajuato. Muchas gracias. Vas a tener 15 minutos y cuando te queden 3, te doy un aviso para que regules tu tiempo. No había revisado con esa. No se ve la hoja de... Que no se ve la presentación en general. Le pido salvar. Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación. Mi nombre es Brian Ramírez Baeza y mi tema es gestión y preservación de saberes y conocimientos en torno a la producción y habitabilidad de la vivienda vernácula. Mi caso de estudio es la comunidad de Pinícuaro de Villamoles del municipio de Moroleón, Guanajuato, y vengo de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. La estructura de mi presentación es la siguiente. Yo voy a plantear el desarrollo de mi problemática, objetivos, ideas generadoras, posterior el encuadre teórico, metodológico, una localización, los análisis histórico, territorial, urbano, arquitectónico, social y una capitulación de avances. Para entender un poco cómo se desarrollan los objetivos y metas de mi investigación, parto del título de esta gestión y preservación de conocimientos. Se plantea como el objetivo el reconocimiento del denominado patrimonio inmaterial que es inmanente a la producción y habitabilidad de la vivienda vernácula de la región, que se objetiva o se ve a partir de la práctica y memoria de los saberes y conocimientos propios de la producción y habitar de la vivienda vernácula. Es decir, me inserto dentro del fenómeno de la investigación de estos saberes y conocimientos que forman parte del patrimonio inmaterial, pero le agregamos esta característica de la investigación-acción participativa como un discurso político que vamos a desarrollar más adelante. Dentro de los métodos y técnicas de investigación, me arropa a diferentes disciplinas que me van a permitir tener también una perspectiva un poco más abierta. La tesis, en lo general, parte de esta concepción un tanto, primero, ontológica y después epistemológica, de entender que el espacio se produce socialmente y al ser un producto dialéctico, el denominado espíritu de dicha producción se hace concreto en las estructuras sociales que habitan este espacio. Esta es una idea a partir de Hegel que me ayuda mucho también a entablar la conversación de cómo se está produciendo el espacio, como estoy entendiendo, y a partir de ahí entiendo que la arquitectura vernácula es una praxis constructiva. Más allá de mostrar como una dinámica, una manifestación cultural, forma parte de esta praxis que hace material y concreta las estructuras sociales y históricas a las que se arropa, y esta praxis está enmarcada en una estructura sociohistórica que converge y, como decían atrás, pues tiene mucho que ver también la temporalidad, ¿no? La pregunta política que nos hacemos en este proyecto de investigación, que es bien importante, es, sabemos que desde la academia pues, se reconoce como patrimonio cultural identificado y esto produce investigaciones, pero desde la comunidad no sabemos cómo lo nombran. Entonces aquí es bien importante saber que el proceso de investigación-acción participativa nos va a permitir generar discursos políticos que atiendan a esta pregunta y pues sepamos también que eso es lo que están observando ahí, ¿no? La lógica de mi marco teórico se basa en estas dos ramas esenciales, que en realidad es una discusión dialéctica, que es entender que la vivienda vernácula es una praxis constructiva propia de sujetos de una estructura histórica material determinada, de la cual se producen y reproducen formas específicas de vida. Lo que decían también anteriormente, yo lo repito acá, la cultura no es una obra de magia, es una estructura social enmarcada histórica y territorialmente, y esto es bien importante porque entonces vamos a tener ciertos rasgos que se van a ir manteniendo, ya sea por estratos económicos, de clase, incluso de situación, lo vamos a ver más adelante, de marginalidad, y al mismo tiempo la arquitectura vernácula
es productora de estructuras sociales, es decir, también posibilita ciertas formas de entender el entorno. En ese sentido, es importante decir qué implica saber o qué significa saber. Pues el saber es una estructura social concreta, según las reflexiones de Adam Schaff, que históricamente está enmarcada por relaciones institucionalizadas. O sea, las instituciones, pues evidentemente la familia, la escuela, y las demás que se van haciendo también en el barrio. Esto la significa también como un hecho social, entendiendo la triada de que, pues primero, se entiende que el sujeto es un conjunto de relaciones sociales que ejercen praxis. Esto es bien importante porque no solamente están determinados, sino que tienen la capacidad de hacer, y en este caso lo que hacen es la arquitectura vernácula como forma de praxis, y pues esta concepción del conocimiento pues es algo que se materializa en esas formas. Como una gran conclusión a mi tema, yo puedo decir que para poder reconocer quién es productor de estas arquitecturas vernáculas, pues el productor debe decir, sé producir mis arquitecturas vernáculas, ojo con arquitecturas vernáculas en plural y no en singular, en la medida en que conozco, significo y produzco mi territorio desde el uso activo de la memoria histórica colectiva, es decir, territorio, historia, sujeto, enmarcado en esta visión general. ¿Cómo lo vamos a caracterizar? Ya lo dijimos, es necesario que se haga una caracterización histórica, territorial y en el objeto de los sujetos. Yo me voy a apoyar de tres disciplinas esenciales, que es la arquitectura, la sociología y la geografía, a mis alcances. También no soy como un todopoderoso, ¿no? Sino que hay que ver también las metodologías que puedo llegar a desarrollar, y en ese sentido, pues estas son las metodologías que yo he implementado. En un inicio el reto era que se pudieran ejecutar todas, las que están en morado, en rojo, bueno, ahí se ve en rojo. Son las que ya se ejecutaron. Afortunadamente nos hacen falta solamente 4 que tienen que ver con la investigación acción participativa, que es el proceso en el que me encuentro actualmente en este segundo semestre de la maestría. Para localizarlos, pues este es mi diagrama de localización. La región la comprenden 2 comunidades rurales del municipio de Moroleón, Piñícuaro y Amoles. La región yo no la describo de manera alfabética porque me asocio más bien a la relación temporal que tiene. Piñícuaro es más grande y más antigua que Amoles y da origen también a su fundación. Se sitúa en la parte sur del municipio de Moroleón, también de la parte sur del estado de Guanajuato. El acercamiento al análisis histórico, aunque no hay una investigación formal sobre los antecedentes históricos de Piñícuaro, podemos encontrar documentos que lo refieren desde 1539, es decir, hay una formación prehispánica muy importante, y hay que recordar que cerca está las zonas arqueológicas de la Guatapera y la Nopalera, en Cuitzeo y en Guandacareo. Entonces hay una formación arqueológica muy importante, y Amoles se genera como una segunda comunidad en la que se desarrolla también cierta parte del pueblo de Piñícuaro. Dentro del análisis geográfico encontramos que comparten unas formaciones cerriles, como es el Cerrito Hueco y el Cerro de las Chivas, y recursos forestales abundantes, como el mezquite, el encino, el pino y el eucalipto. Asimismo, pues las características de su suelo, que prevalecen las rocas ígneas explosivas y los suelos aluviales. Esto es importante porque también nos va a dar, o nos va a arrojar características de los sistemas constructivos y de las técnicas. En el análisis urbano, este es un acercamiento que he hecho a partir de la investigación de campo, que es un inventario de todas las viviendas vernáculas que son sensibles a la investigación. Es un recorrido que se ha hecho caminando y guiado por la gente de la comunidad, en el cual encontramos que dentro del censo del INEGI, en la comunidad de Piñícuaro, que son 572 viviendas, habitadas o no habitadas, la muestra es de un total de 218 viviendas con estas características vernáculas, y en el caso de Amoles, de 112 son 41, entonces tenemos un universo bastante amplio, pero para esto pues también tenemos que entrarle a definir qué es lo vernáculo, ¿no? Ya lo dijimos que yo entro como más a esta descripción de una praxis histórica que agrupa también como estas definiciones culturales, pero me aprovecho un poco también de la institucionalización que ya hay dentro del concepto de vivienda vernácula para entenderla como una edificación que mantiene una tradición constructiva tangible, observable en el uso de sistemas constructivos socializados, que es enmarcada por un aspecto de marginalidad en al menos un rubro: económico, acceso a recursos naturales, accesibilidad a tecnologías, entre otros. Esto nace de una discusión con diferentes autores, bueno, con la lectura de diferentes autores como Amos Rapoport, Paul Oliver y diversos más que ya son instituciones en el campo de la arquitectura vernácula,
y es también tratar de abonar que pues no siempre es una arquitectura de pobres, sino que siempre hay como un carácter marginal más allá que el de la pobreza económica, ¿no? En el análisis arquitectónico, pues como sabrán, yo no soy arquitecto, estoy muy limitado en la producción de planos, pero me ayudo de estas tecnologías también para encontrar un poco de la expresión que encuentro dentro de mis planes y a partir de ahí empezar a hacer fichas de los diferentes sistemas constructivos y de las diferentes técnicas. El del lado izquierdo, pues está un conjunto de habitacional de adobe y mampostería piedra irregular asentada con lodos que se repiten mucho en la región, y en el otro en el lado derecho es un horno para piezas de barro. Esta es una actividad fundamental que también le da soporte inmaterial a la tradición constructiva. Dentro del análisis arquitectónico, es decir, vamos de lo territorial, urbano, lo arquitectónico, hemos encontrado algunas tipologías constructivas, formales, expresivas, y también hemos tratado de hacer como un armado de las principales transformaciones y adecuaciones. Creo que esto en el ámbito de la conservación es bien importante para saber cómo se están manifestando las transformaciones, cómo se están manifestando también la forma en la que se adaptan estas o se insertan a veces las nuevas formas de hacer vida dentro de estas comunidades, y también sobre todo cuáles son los diferentes elementos que más se insertan, que más se liberan, que se deben de consolidar. Y a partir de ahí pues también tenemos como el análisis de lo social. Es bien importante entender, yo lo creo así, lo considero, que para conservar una forma, una praxis constructiva, hay que conservar a sus productores y eso es conservar su estructura social. En ese sentido, hay que poder identificarlo. Se ha hablado de que la arquitectura vernácula es una arquitectura anónima. Esta tesis trata de decir, no, o sea, darle nombre a estas arquitecturas, a los productores de estas arquitecturas vernáculas, y en el caso de mi proceso de investigación, es encontrar los que son constructores a sueldo o agricultores temporales, es decir, tienen una clase social específica, que se sitúan con una memoria colectiva específica que se utiliza como un recurso emergente en la producción de la vivienda, es decir, no es su sueño producir con adobe ni con mamposterías de tierra, sino que es más bien un recurso en el que dicen, no puedo construir con algo más, entonces necesito habilitar esta memoria colectiva para empezar a producir estas arquitecturas. Entonces la memoria, más que una cosa que está, es algo que se ejercita, es un músculo que como Adorno y Jorge Heimer dirían en la dialéctica de la estupidez, este planteamiento también como de entenderlo como un ejercicio. Y finalmente, pues algo que es muy importante, que es la relación biocultural, que es comprender el territorio. Yo no podría hacer una vivienda vernácula si no entiendo de dónde voy a sacar la silla, ¿no? O cómo se comporta, entonces incluye como todas estas visiones. Parte de los resultados, pues es también entender que esto de situarlo como patrimonio cultural a veces es más un reto que un beneficio, porque cuando se pone a la arquitectura vernácula a la par de las manifestaciones de patrimonio cultural, que en este caso ya hemos visto varias, un templo, una hacienda, una construcción con un carácter histórico reconocible, pues es ponerla a competir con un grandotote, ¿no? Entonces a veces resulta como muy contraproducente y se va a ver en el lenguaje un poco más adelante. En ese sentido, pues podemos encontrar muchos desfases en quererla posicionar como parte del patrimonio cultural, cuando incluso a veces ni siquiera se asocia así dentro de la comunidad. Ya entenderlo en el análisis cultural, pues la vivienda vernácula en esta región no subsiste sola, sino que subsiste con un montón de manifestaciones culturales que dan soporte, que en este caso pues es la producción de la alfarería, como ya dijimos, una estrecha relación con las relaciones productivas, es decir, cuando hay una producción agrícola se posibilita la producción del adobe, porque el agente consolidante de los adobes en la región es el rastrojo trabajado del maíz. Entonces, cuando se deja de trabajar esta parte del rastrojo, pues se pierde la producción del adobe. Esto es fundamental para entenderlo como una estructura social y productiva. Y finalmente, pues que los conocimientos también se van transmitiendo por las comunidades a partir de las diferentes manifestaciones religiosas, como las peregrinaciones. En el proceso de investigación y acción participativa, que es donde me estoy encontrando, pues todo está muy bien, o sea, realmente podemos llegar a respetar muy buenos discursos. Sin embargo, hay que preguntarnos a ver si la gente también está dispuesta a hacer este proceso de investigación, si en este proceso de investigación nosotros podemos llegar a generar conflictos o a revivir conflictos, y si están dispuestos también ellos a generarlo. Entonces es entenderlo, que es una población que puede estar dispuesto o no, y nosotros ponernos como en esa situación de entenderlo. Lo que decíamos del lenguaje es que esta característica de la marginalización no hay que entenderla como una desventaja,
sino que muchas lenguas de origen no centralizado como el náhuatl pudieron sobrevivir gracias a que existían estas lenguas náhuatl que se centraban en todas, pero que había manifestaciones muy particulares, como en el caso del purépecha, por ejemplo, que lograron tener como dinámicas muy localizadas y ya tener un lenguaje posterior a un nivel global. En ese sentido, las arquitecturas vernáculas pues pueden también estar trabajando en esto. Si no se meten en esta discusión del patrimonio cultural, pueden llegar a prevalecer no su forma, sino la fuente productora que para mí, en el discurso político, que creo que es algo muy importante y que a veces se deja de lado, pues es lo meritorio para preservarlo. En ese sentido, a lo que se invita con este proceso de investigación y lo que estamos tratando de hacer en comunidad es ejercitar la memoria. Creo que lo más importante para poder conservar ese tipo de patrimonio para ellos, ¿no? Sobre todo, es hacer este ejercicio de la memoria, es estar debatiendo con la comunidad, es estar dialogando y más que hablar de la importancia que nosotros le vemos, ver la importancia que tiene también para significar el territorio, porque es más allá de la lógica del objeto arquitectónico mixto. Para terminar, pues esto es como la solicitud de los avances, es como le digo, voy terminando mi segundo semestre, básicamente si hacemos como una acotación iríamos en un avance global del 75%, ya en el documento escrito. Sin embargo, pues también una de las limitantes son los costos. Esto es bastante costoso, ya estamos en un déficit en donde pues ya no alcanza el dinero y hay que buscar también fuentes de financiación que pues a lo mejor si mi objetivo fuera la arquitectura patrimonial de grandes dimensiones, pues sería más fácil, ¿no? Pero pues acá a veces no voltean a ver muy fácilmente como estos procesos. Dejarlo como, pues es algo que se debe de debatir y pues yo quedo también a disposición de cualquier comentario y agradecerles. Muchas gracias. Agradecemos su participación y vamos a dar paso a la ronda de comentarios. El primer comentario va a estar a cargo de la doctora Emma Cecilia Barranza, quien pedimos amablemente su participación, y posteriormente le daremos la palabra al doctor Alejandro Jiménez Valle. ¿Dónde lo sientas? Sí, sí, sí. Sí. Vamos a tener un tiempo de comentarios de aproximadamente 20 minutos. Ok. Entonces voy a reducirlo a 10 para que también el doctor tenga oportunidad. Vale. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que todos los trabajos me parecen muy interesantes y también me parece muy valiosa la diversidad de los enfoques disciplinares y también las preguntas de investigación, los temas, las metodologías, en fin, ¿no? Como que es una riqueza escuchar justo esta diversidad de la gente que está trabajando en este tema tan complejo, ya vimos que es el patrimonio cultural. Lo que voy a hacer en realidad voy a hablar sobre algunos comentarios que hice, ¿no? Y en un momento dado como que lanzo ciertas preguntas, ¿no? Que claramente es un espacio muy pequeño para las cosas que se podrían estar debatiendo en cada uno de los casos. Entonces, bueno, pues espero hacer alguna aportación que a la gente que estuvo presentando le ayude, le haga pensar en otros temas o que siga por ese camino, porque en realidad van haciéndolo muy bien en general, ¿no? Me parece. Bueno, en términos del graffiti me parece muy interesante y me gusta mucho que la investigación que estás haciendo se centre sobre todo como en abrir unas discusiones acerca del patrimonio en la actualidad, ¿no? O sea, porque me parece que uno podría, digamos, como avanzar muy rápido en una conclusión diciendo, está mal, o está bien, o qué posicionamiento tiene, tan extraño, pero lo que tú estás haciendo es poniendo, digamos, como en la discusión, ¿qué se hace con esto? No tengo ni siquiera yo una respuesta, estoy haciendo preguntas, ¿no? Y me parece interesante por varias cosas, ¿no? Por ejemplo, justo como pensar en que en el graffiti, como tú lo hice algunos comentarios, unas anotaciones, ¿no? Cómo en el espacio, cómo el graffiti está en el espacio, en el monumento patrimonial o en el monumento histórico, en el centro histórico, ¿no?
En realidad lo que estamos viendo es que el monumento y el patrimonio cultural, en realidad, en el sentido común, es un elemento estatal. Y la discusión del graffiti es estatal. Es decir, es el mismo espacio, es como encontrar la codificación y la recodificación a través de un instrumento que me vincula con el Estado que está representado en el espacio continuo, ¿no? Y eso es muy interesante y por supuesto lo complejiza todo. A mí me parece también que es interesante, algunos de los temas que me parece importante es justo cómo haces la distinción entre la memoria, ¿no? Que ahí es una discusión. Dices, bueno, la memoria en el graffiti en el monumento, pues en realidad nos habla de una memoria, ¿no? En realidad el monumento es una historia, es decir, la memoria está rota actualmente con el monumento histórico, y eso lo sabemos por bien, ¿no? En realidad ha tenido que venir un especialista, un historiador, una ciencia, para decir que vale, ¿no? Es un monumento no intencionado, como tú lo sabes. En cambio, la memoria del graffiti es otra relación y apela a otras cosas. Entonces, ahí también se pone en discusión de qué manera se hace, digamos, una interrelación entre la memoria, que es el grafiti, y la historia, que es el monumento en realidad, ¿no? Eh, la, yo creo que una de las cosas que se pone en discusión aquí, pensando en el grafiti, que en realidad es como una expresión de impugnación de condiciones sociales, políticas, etcétera, a través justo como de un acto sobre el monumento, habla sobre el deber ser de la relación social que el Estado establece con el ciudadano en relación al monumento. Y eso es lo que está discutiendo, que me parece súper interesante, porque efectivamente siempre estamos escuchando la manera en la que el monumento o el patrimonio tiene que estar vinculado con sus comunidades, con su sociedad. Pero el Estado decide de qué manera se vincula. Cuando la ciudadanía se vincula como quiere, ya no le gusta el Estado. Entonces ahí es interesante también poner a discusión este caso. Ahora, cuando tú hablas sobre qué se hace con esto, me parece interesante porque en realidad el graffiti reta, ¿no? El graffiti quiere ir a decir, vean lo que estoy haciendo y estoy demandando, estoy impugnando. Entonces, el decodificador, que es el Estado, se enoja, que es lo que produce el graffiti. Pero tú dices, no nos enojemos, hagámoslo de otra manera. Busquemos o otorguémosle un espacio de memoria y desactivas la fuerza del graffiti, que es una demanda, ¿no? Entonces, también está ahí como una reflexión que tú tendrías que estar haciendo, porque el graffiti no quiere que esté conservado. El graffiti no quiere ser monumento, el graffiti quiere ser memoria, quiere ser demanda. Y del otro lado, el Estado responde como quiere que se haga, como quiere que responda el grafitero, ¿no? Entonces, ¿cómo desactivar, digamos, cómo establecer estos temas de no control del Estado? Y otra de las preguntas que yo te haría también, que pudieras tú meter, digamos, en la discusión, es, ¿al Estado no le gusta, al Estado no le gusta el graffiti? ¿Por qué no le gusta? Porque, ¿por estética, por economía o por política? ¿No? ¿En dónde está la incomodidad del Estado en relación al grafiti? ¿No? Porque también el hecho de que esté en un espacio del centro histórico reduce, digamos, la puesta en valor del patrimonio o del centro histórico como espacio turístico, ¿no? O a lo mejor como política, que no le gusta que se expresen, que se hagan visibles, que ciertas voces se expresen en el espacio público. Entonces creo que hay algo que tendrías que estar, digamos, discutiendo también. Y me parece muy interesante justo cómo pensar en capas de sacrificio, que es justamente desactivar solo la protesta para incorporarla como una historicidad que vive el objeto, monumento, a lo largo del tiempo, como ha ido, digamos, como pasando, ¿no? No parece que ha vivido porque está restaurado y todo queda, digamos, como desde una normativa que es muy clara en relación a cómo se debe restaurar, cómo se interviene, porque en realidad no estás interviniendo materialmente, o sea, no estás modificando el espacio monumento, ¿no? Solamente estás utilizando como un soporte de amplificación de una voz de protesta, ¿no? Ahora, ¿cómo le vas a hacer?
esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo poder hacer? Porque justamente vas a encontrar muchísima controversia y disputa y debate sobre esto, ¿no? Entonces creo que es importante cómo ir atendiendo estos temas que son muy sensibles y que no solamente tienen que ver con una cosa como tan estatista, ortodoxa de la conservación o justamente como la inclinación y decir que se pinte todo, ¿no? Creo que estás ahí como en una línea muy delicada que hay que pensar. Bueno, pues paso a lo siguiente, ¿no? Bueno, no sé si te has salido algo, ¿no? Son comentarios que te hago. Sobre el tema del centro, eh, de la construcción de la zona de monumentos de San Pablo, me parece muy interesante la presentación, o sea, me parece muy interesante, no sé si están escuchando los chicos en Perú, ¿no? La chica, el chico en Perú. Me parece muy interesante, me parece que han ido trabajando, digamos, a nivel teórico-conceptual, muy bien, con mucho detalle, con mucho análisis, con mucha reflexión, y creo que es algo que se debe de reconocer. Me gusta mucho como la organización que se hace, ¿no? Eh, Ahora, yo básicamente creo que los únicos comentarios que yo tengo es que de pronto la construcción teórica, metodológica, conceptual tan elaborada, me parece que lo vuelve medio inoperante al momento de aplicarlo. O sea, no quiero decir que esté mal, pero hay que pensar mucho porque me parece que es muy de escritorio, muy documental, y me parece que cuando se quiere trabajar sobre todo y poner el acento en el que es un trabajo que se tiene que hacer con los grupos sociales, yo creo que en esas relaciones hay que tener como mucho más escucha para saber cómo construimos un método de análisis y de investigación, digamos, que vaya, digamos, como a medias entre lo que un especialista, un teórico puede construir como la gran pregunta teórica disciplinar en la hipótesis, y lo que va a ir a encontrar a campo, porque lo que supongo que va a ocurrir es que cuando uno llegue a campo con todo, la habilidad, la memoriabilidad, la no sé qué, todo va a estar junto con pegado, porque en el discurso social, en el discurso comunitario, te van a contar muchas cosas. Y entonces, en realidad, se vuelve como muy compleja la organización de la sistematización metodológica en todos estos universos de valores, que no me parece que está mal, pero me parece que lo vuelve como muy complejo al momento de ir a campo y de construir, digamos, como operativizar todo este andamiaje que se ha construido con tanta dedicación, digamos, eh, y sobre todo porque sobre todo porque no es una investigación de reflexión filosófica, sino que tiene que ir, digamos, como de la mano con la manera en la que está imaginándose los valores, las memorias, las prácticas, los usos, y construir lenguajes que sean que sean por lo menos como que pueden adecuarse, porque no puede uno implementar desde la investigación discursos que no tengan que ver con lo que la gente está imaginando, pensando, deseando, soñando, etcétera. Yo siento. Entonces, me parece que es que es algo interesante que se tiene que hacer. Y por otro lado, también me parece importante que deberíamos de poner, digamos, en suspenso incluso la pregunta de la construcción de la zona monumental, que en México es muy raro pensar en eso, porque nosotros no tenemos zonas monumentales. Me llamó la atención, bueno, por eso, porque en realidad tenemos zona de monumentos, que es muy distinto a la zona monumental, porque el monumento es memoria, pero lo monumental parece que es la grandiosidad, ¿no? Y cuando hablas de un poblado pequeño, pues me parece que una zona monumental me suena un poco extraño, pero no sé si la legislación en Perú le llame zona monumental. Pero sí me parece un poco, pues esto, que no sé si todo este ejercicio en donde se va a hacer la escucha, en donde se va a hacer la organización, digamos, como de todos estos ejes del valor, de lo patrimonial, de lo bien cultural, etcétera, al final digamos, como que resulte en la conformación territorial con los valores materiales de zona monumental. Como que me parece que otra vez se sale de los contextos locales y creo que habría que ver también, atender eso, pero no puedo hacer más comentarios, ¿no? Bueno, Germán,
me parece que es una gran pregunta. O sea, realmente el patrimonio, ¿para qué nos está sirviendo? Estamos viendo que en las zonas centrales de la Ciudad de México, el patrimonio nos está sirviendo para generar condiciones de exclusión y de gentrificación y todo lo que vemos, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pongamos una discusión distinta en realidad como el patrimonio como fuente de bienestar. Me parece muy importante esta pregunta y me gusta mucho cómo vas recuperando toda la historicidad y los valores que tiene el espacio de las vizcaínas, que me parece muy interesante, incluso cómo la construcción de las condiciones del entorno, los problemas, el tema de la inseguridad, el comercio de los chinos, cómo va, digamos, como abriéndose paso, el abandono incluso en la vivienda y la sustitución por bodegas, en fin, ¿no? Como todo esto me parece muy interesante, muy importante que lo tengas ahí. Sin embargo, me parece que este análisis, o sea, que esta buena intención de la relación del patrimonio como con un dispositivo de bienestar, y luego como todo este análisis que estás haciendo sobre un contexto problemático, que si bien se ha ido transformando, permanece lo problemático del espacio, me parece que ahí, otra vez, hay que poner en suspenso todos estos programas que tú tienes, desde mi punto de vista. O sea, son programas que tú estás, digamos, atendiendo a la economía. Yo no, o sea, si tú estás atendiendo con ciertos programas, por ejemplo, la economía, entonces tú ya tienes un diagnóstico muy clarito de que ahí hay un problema, sobre todo económico, y no a lo mejor de inseguridad, o no a lo mejor de abandono de la zona, ¿no? O no a lo mejor de sustitución de población. Es decir, si tú encuentras problemas urbanos complejos y que quieres hacer un lazo del patrimonio con el contexto, entonces los temas problemáticos, recurrentes, más graves, más claves, tendrían que estar muy articulados con estas propuestas. Y siento que hay una especie, hasta cierto punto, de desfase entre lo que tú ves en el entorno y luego tus propuestas. Entonces, yo te invito a que quizá analices bien lo que has ido encontrando y no que no, por ejemplo, dices, voy a abrir las accesorias para comercio. Oye, pero si el comercio te está comiendo el inmueble, ¿por qué produces más comercio? Por ejemplo, ¿no? Entonces, simplemente, no te quiero decir que está bien, está mal, pero a lo mejor hay que poner como cierto suspenso, o sea, puntitos, para decir, yo estoy viendo aquí esto, y tengo un espacio, una infraestructura que puede ponerse a funcionar, a lo mejor ni siquiera como un valor arquitectónico, patrimonial, ¿no? A lo mejor porque no hay nadie que tenga un patio, o, no hay, o las vecindades no puedes ya jugar, o porque el espacio público está lleno de aulas, y los niños necesitan de un espacio abierto. Eso es un valor importante, aunque parezca poca cosa, en un espacio tan cargado, por ejemplo. Entonces, aunque no sean grandes intervenciones, a lo mejor ir detallando dónde están los problemas, dónde están las necesidades. Por supuesto, hay que hacer un trabajo de planeación participativa, de entrevistas, etcétera, y que tengan como mucha concordancia. El problema es este, y este espacio se vuelve un dispositivo de resolución en este sentido, tal, para que tenga coherencia y realmente resuelva y no esté los problemas acá y las soluciones acá, ¿no? Es algo que yo te propongo y te sugiero, ¿no? Que es un poco lo que veo, pero me parece que es muy buena la intención del dispositivo, ¿no? Del espacio dispositivo de vinculación. Lo mismo, y creo que viene muy al cuento con el, bueno, algo, nada más, otra cosa, perdón, sobre el tema de la pregunta que tienes sobre las disciplinas académicas, si son capaces de incorporarse, me parece que es muy buena pregunta, porque en realidad, digamos, en este caso hay muchos arquitectos, pero también hay sociólogos, pero también hay geógrafos, pero también, no, pero es cierto que, que la arquitectura, como todo, o sea, todas las disciplinas tenemos nuestros límites, ¿no? O sea, yo soy historiadora, soy barista, o sea, no sé, entonces, sí es cierto que de pronto cuando nosotros queremos, digamos, articular desde la conservación a lo social, es importante hacerse de una interdisciplina o construir mediaciones de interpretación, porque muchas veces el resultado del programa arquitectónico no puede quedar tan claro si no hay una mediación en relación a lo que las poblaciones están queriendo. O sea, me parece que ahí también es importante la pregunta sobre solo un arquitecto resuelve un montón de cosas en este sentido. Y bueno, paso a lo, voy así como carrera, ¿verdad? Sí, bueno, sí, es enorme, 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 enorme. Entonces, bueno, ok, bueno, lo de Agustín, lo de Wilson Agustín,
Me gusta mucho el trabajo, me parece que va muy bien, me gusta cómo está trabajándose. Lo único que yo ahí aquí apunté, digamos, es justamente como eh, o- cómo rápidamente el proyecto de conservación va dirigido a un uso muy clarito que parece que sí está más relacionado con las demandas, ¿no? Sin embargo, como no hay una intermediación de procesos más participativos, me quedaría también un poco la duda de saber cómo se va a construir y cómo se va a constatar que esa es la funcionalidad última del espacio, ¿no? Aunque tú lo tienes ahí ya, nada más como yo haría una pregunta, ¿cómo constatas que sí efectivamente está respondiendo? Porque no solamente importa que un externo determine una necesidad o ubique una necesidad, sino que se elabore una demanda expresa de la sociedad por algo que necesita, ¿no? O sea, la demanda es distinta a la necesidad. La necesidad es muy externa y la demanda es muy interna. Entonces, como que ahí queda un poco de articulación y pues hace falta un poco como trabajo eso y construir, obviamente, pues toda la gestión del espacio, en fin, es un tema. Pero bueno, me gusta mucho el avance y me parece que va en un muy buen camino, ¿no? Y justamente pues, la pregunta vernácula, que es la última, ya rápido, no, pues me gusta mucho el tema, o sea, me parece súper interesante el tema. Me gusta mucho justamente construir, o sea, pensar como el saber, como esta praxis, ¿no? Me gustan mucho las preguntas acerca de cómo vamos a campo, hablando de arquitectura, hablando de patrimonio, me parece importantísimo, por supuesto, ¿no? Y me parece también que la vivienda, por supuesto, que la vivienda y los modos en la arquitectura vernácula, la vivienda es como una especie de ventana para ver una especie como de conectividades y de interrelaciones. Tú, claro, estás trabajando sobre la vivienda, pero de ahí justamente porque estás viendo toda una comunidad y todas unas prácticas sociales, históricas, incluso los modos de vivir. Y esa es la gran pregunta que a mí me gustaría hacerte, ¿no? Porque en realidad las viviendas pues, expresan lo que se requiere, lo que se necesite, lo que necesita una vivienda, lo que necesita una familia que se resuelva desde una vivienda. Y yo pregunto cómo esto no se ha ido transformando, no solamente por el número de familias, sino a lo mejor por los ideales de las construcciones, ¿no? O sea, ¿dónde está esta colocación de la vivienda que está o que se transforma o que se idealiza otras formas de hacer vivienda y cómo también está afectando esta conservación de este tipo de vivienda vernácula? Y entiendo muy bien, y me gusta, y con eso voy a terminar, pensar justo cómo tú pones el acento en un posicionamiento político en relación al saber y al conocimiento de la vivienda vernácula, porque efectivamente ese posicionamiento político que tiene que ver con no la marginalidad, no la subalternidad, sino mi saber, mi conocimiento, que no solo alguien más me tiene que reconocer, sino yo mismo tengo que tener la conciencia del reconocimiento, es lo que me va a llevar a sostenerla, a defenderla. Entonces, en realidad, la materialidad puede que esté en un estatus quizá de transformación, pero aquí lo más importante es la conciencia del sujeto que sabe, que conoce, que está en un momento de transición en relación al reconocimiento externo, a la conciencia propia y a la transformación en una acción política de conservación de una forma de vivir, de relacionarse, de conservar, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, bueno, nada, me gusta mucho. Muchas gracias, doctora, por la recomendación. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Alejandro Jiménez Vaca, quien también nos va a aportar sus comentarios acerca de las ponencias de esta mesa. Muchas Adelante, gracias. doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy interesante los comentarios de la doctora Barraza. Es muy interesante ver, como decía, es muy importante la interdisciplina, ver y relacionarse con otras disciplinas, no encerrarse solamente dentro de lo que conocemos en nuestro propio ámbito. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y bueno, voy a comenzar con los comentarios, espero ser muy breve. eh, este, y pidiendo disculpas de antemano por cualquier barbaridad que pudiera cometer,
los comentarios que voy a hacer son precisamente sobre lo que expusieron y sobre los resúmenes que mandaron. Entonces, quien lleva verdaderamente el seguimiento son los directores de tesis. Entonces, disculpas anticipadas. Y bueno, primeramente con Jessica, bueno, ahí hablo muy rápidamente. Entonces, ahí no quiero profundizar mucho en lo de Jessica. Entonces, pues sí, sí es muy interesante todo lo que comentaba la doctora Barraza. Y yo creo que es muy importante tomarlo en cuenta, sobre todo ver cómo esta expresión de graffiti, que es muy amplia, que es muy diversa, tan solo cada una de las subdisciplinas del graffiti es un tema muy complejo. No todo el graffiti artístico que existe está realizado por artistas urbanos. Hay muchos artistas formados en la academia que realizan arte urbano, entonces, y tiene otras características. Como decía, una de las complejidades para la conservación del graffiti es su propia naturaleza. No está pensado con materiales, no se cuida la calidad de los materiales para que se preserve a través del tiempo. Es una expresión efímera. Entonces, y ese es el problema de que con el paso del tiempo, expresiones artísticas, ha sido complicado conservarlas. Ahí están los grafitis de Tepito Arteaca, que ha sido muy complicada. El propio ambiente de la Ciudad de México, contribuye a esta complejidad en su conservación y muchos más. Entonces, el que estén en la intemperie complica su conservación. Entonces, pero en este caso estamos hablando de una expresión muy particular, que son a partir de protestas sociales. Entonces, pues es ¿cómo conservar eso? Yo creo es muy importante conservarlo, registrarlo, pero por cuestiones estéticas, por cuestiones también de conservación de los propios edificios, pues es complicado. Entonces estamos en escuelas de restauración de conservación, nuestra obligación es conservar el edificio y lamentablemente pues estas expresiones contribuyen a su degradación. Entonces, ¿cómo compaginar, cómo equilibrar estos diversos intereses, estas distintas posturas para la conservación de distintas expresiones? Entonces, no quiero abundar mucho sobre eso, es un tema muy interesante y ya hice trampa porque Jessica es mi dirigida, entonces no quiero abundar sobre ello, entonces ya no hablo mucho sobre ella y hablo sobre otras cuestiones. Entonces, el caso de la zona monumental de San Pablo, muy interesante la cuestión teórica, yo creo es muy importante plantear en ciertos periodos de tiempo la cuestión de los valores. Tenemos todavía mucha herencia de la teoría del siglo XIX, ciertos conceptos que todavía siguen muy anclados en nuestro pensamiento, y yo creo es importante replantearlos. Y bueno, todo esto se me hace muy interesante y bueno, sobre todo estas preguntas que se hacen todavía desde la heterodoxia. Entonces, ¿cuál sería esta aportación de este replanteamiento de estos conceptos en nuestro tiempo? ¿Qué conservar? ¿Por qué y para quién? Entonces todavía tenemos muy anclados esta manera del cómo, de quién debe conservar. Yo creo sí debe haber un ente, un ente que trascienda las generaciones y que garantice la conservación del patrimonio, en este caso urbano y arquitectónico. Entonces, hay intereses que a veces son temporales, a veces son por moda, a veces por intereses políticos, económicos, lo que sea, pero son temporales. Entonces, aquí estamos hablando de un tipo de patrimonio muy particular que trasciende generaciones. Entonces, esto ha recaído el cuidado del patrimonio en los gobiernos. Habría que ver estas figuras locales, figuras, yo creo, tradicionales, que trasciendan generaciones y que garanticen la conservación del patrimonio. No solamente que recaiga en los, en las figuras institucionales. Entonces, pero bueno, esto es cuestión del desarrollo de la investigación y yo creo no concluiría con
con la tesis, sino que da para mucho. Yo creo que es un proyecto de vida todo esto que se está planteando, pero muy interesante y bueno, pues me gustaría ver cómo concluye esto y yo, y como decía, no creo que concluya con ese trabajo, sino que es todo un proyecto de vida y ojalá ver más trabajos como estos. En cuanto al edificio de las Vizcaínas, como detonador de bienestar en su contexto, pues muy importante el contexto social. Se reconoce que es un contexto social complicado históricamente. Entonces, hay proyectos que se realizaron hace tiempo y que no prosperaron. Si mal no recuerdo, uno que tiene, si mal no recuerdo, hace como 20 años que se trató de revitalizar esta zona con todos estos, con estas propuestas muy similares a las que están proponiendo ahora se restauraron varias de las, de las accesorias, se hicieron cafés, se hicieron galerías, la plaza se restauró, hubo actividades artísticas, cada 8 días había eventos sociales y culturales, etcétera, etcétera. Era un proyecto más largo, algo que se ha buscado, corredores que atraviesen totalmente el centro histórico de este a oeste, de norte a sur, pero no han prosperado precisamente por lo complicado de las zonas. Esta es una zona muy complicada y que lamentablemente ese proyecto que yo recuerdo tiene como 20 años, no prosperó. Entonces, pues ya otra vez esta zona está degradada, muy deteriorada en cuestión de conservación y bueno, históricamente así ha sido. Entonces, y otras zonas del centro histórico que también se ha tratado de revitalizar y pues no han prosperado, han sido muy complicados. La zona de la Merced, la calle de, de Manzanares, ha tenido varios intentos, la Plaza de la Merced y varios lugares más. Entonces, yo creo que habría que ver estos ejemplos, estas experiencias en otras zonas y ver el por qué no han funcionado. Entonces, yo creo eso enriquecería y obviamente yo creo es muy importante contemplar a todos los actores sociales que hay en la zona. O sea, o sea, son generaciones, o sea, son siglos de este contexto social complicado y pues, hay que convivir con ellos, no se les puede negar. Entonces, hay que ver cómo se convive con este contexto y no negarlo e implantar otro sistema que niega este contexto social. Bueno, ahí faltan dos todavía. Entonces, el caso de la estación ferroviaria, muy importante, lo que mencionaba Wilson con la cuestión de las condiciones de la conectividad urbana, otra vez la cuestión de contemplar a la población y bueno, y muy importante enfatizar las características del propio edificio. Es muy importante la apropiación por parte de la población y como decía, reconocer las organizaciones sociales tradicionales para su apropiación y que esto trascienda a las generaciones, que no quede esto en cuestiones institucionales, muy importante la participación de todos los actores institucionales, pero sobre todo yo creo que la más importante es la de la propia sociedad. Entonces, cómo no solamente proponer proyectos, sino cómo integrar a la sociedad. Y bueno, a ver la cuestión de la vivienda vernácula. Entonces, muy importante lo que mencionaba, el reconocer los saberes y yo creo lo más importante, el autorreconocimiento. Eso es muy importante más allá del reconocimiento, que es muy importante el reconocimiento por parte de las instituciones, por parte de la sociedad, yo creo el más importante de todos, el autorreconocimiento, y no concebirse las propias poblaciones como una arquitectura de menor valor. Entonces, yo creo eso es lo que, en primera instancia eso, y el autorreconocimiento y la revalorización comunitaria. Y bueno, a veces como se mencionaba, se plantea este tipo de viviendas como viviendas precarias en base al material y como retrocediendo no, en la segunda ponencia, en la cuestión de los valores, yo creo que esto es muy importante. Entonces, reconocer los valores culturales, la riqueza cultural de
de este patrimonio. Entonces, en otras partes del mundo están, sobre todo en primer mundo, están orgullosísimos de su arquitectura vernácula, porque hay este autorreconocimiento y la revalorización de su propia cultura. Entonces, hay que cambiar la manera en que pensamos. Todavía estamos, pues hay que reconocerlo, todavía con subyugación imperialista. Está muy arraigado en nosotros los mexicanos, entonces es muy importante el cambio de pensamiento. Entonces, reconocer estos valores culturales de nuestra arquitectura tradicional. Entonces, bueno, pues es un poquito vergonzoso reconocerlo, pero sí en países del primer mundo están orgullosísimos de su arquitectura vernácula y la presumen, y no es motivo de vergüenza, sino de orgullo. Y lamentablemente en otros países pues, es motivo de vergüenza, es que hay que esconderla, hay que renovarla con otro tipo de materiales. Entonces, pues yo creo muy importante es este tipo de tesis y sobre todo conocer, divulgar este tipo de arquitectura que a veces no la conocemos. Lamentablemente yo no la conocía y qué bueno que a través de esta investigación nos la está dando a conocer. Muchas gracias. Espero no haberme tardado mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jiménez, por sus comentarios. Vamos a pasar a una breve sesión de 5 minutos de preguntas o comentarios por parte del auditorio, ya sea en línea o presencial. Si alguien gusta tomar la palabra, pues escuchamos. No tiene nombre, parece. Pues, al parecer no lo sé. Y bueno, agradecer a los doctores por sus comentarios, por todos sus consejos y también a los ponentes del día de hoy por compartir sus experiencias e intereses. Yo creo que estos nos han permitido reflexionar como conservadores en los efectos que tienen las dinámicas sociales, en los bienes patrimoniales inmuebles y de igual manera cómo los bienes influyen en las dinámicas sociales. Esto es como bilateral. Como hemos podido observar el día de hoy, existen un sinfín de problemáticas que podemos analizar en la búsqueda de la conservación de nuestra historia y seguramente nunca vamos a terminar de resolverlas. Así que gracias por su amable atención y por darnos la oportunidad de abrir este espacio de reflexión para que todos en nuestra labor como conservadores podamos tomarla en cuenta en lo que hagamos con respecto a la conservación. Vamos a ver por cerrada esta mesa. Y no sin antes recordarles que vamos a continuar con el programa a las 4:30 de la tarde en el aula, en esta misma aula que es la 101. Vamos a tener el conocimiento histórico como fundamento para la conservación y simultáneamente en el aula 308 me fue como va a ser del conocimiento histórico como fundamento para la conservación. Es lo mismo. Y ven. Disculpen, y la ven. Muchas gracias a todos por su atención y que pasen bonita tarde.